Gracias por venir. Encantado. A ver, igualmente, lo de hoy ha sido histórico, ¿no? Han tenido que pasar 54 años para ver flamear la bandera norteamericana en suelo cubano. Sí, y era muy niño, y lo recuerdo. Era pues el impulso tremendo de Fidel Castro y esa barba impresionante con el tabaco cubano. Y bueno, en el año 61... no habían transcurrido 2 años prácticamente desde la llegada al poder de Castro. La situación se hizo inmanejable y se produjo la ruptura de relaciones diplomáticas. Efectivamente, 54 años han transcurrido y hoy los dos países han restablecido en el nivel pleno las relaciones diplomáticas. Eso creo que es bueno no solo para Cuba y Estados Unidos, sino para América Latina en su conjunto, y eso es algo que debemos remarcar. Y eso es algo además que se va a terminar convirtiendo en uno de los mayores logros, si no lo es ya, del gobierno de Barack Obama. Diría que es un logro importante, que ha sido trabajado con mucho sigilo y con mucho cuidado a lo largo de negociaciones de 2 años que se han llevado a cabo en Ottawa, en el Canadá, con el concurso inicial del Papa Francisco. Claro, pero lo que hemos visto nosotros en diciembre del año pasado, que es cuando se firma esta acta entre Raúl Castro y Obama, es que evidentemente estas dos personas conversando dijeron: empecemos a construir nuevamente estas relaciones diplomáticas que no solamente han quedado detenidas en el tiempo, sino que han sido muy manoseadas, ¿no? Porque hay un disgusto y un malestar muy grande de la población norteamericana hacia los cubanos y viceversa. Pero lo que Cuba viene exigiendo es el levantamiento total del embargo y la devolución de la base de Guantánamo. Sí. ¿Usted cree que esto finalmente suceda, o al menos en el transcurso de los próximos 2 o 3 años? Bueno, decir si creo o no, yo creo que sería un poco especular. El tema del embargo, en parte, ha sido suavizado por las facultades ejecutivas que posee el propio presidente Obama, pero solamente en parte. No podemos negar que lo sustantivo del embargo todavía se mantiene, todavía prevalece. Y la única manera en que eso es posible es avanzando en cambiar la ley. En este momento eso es muy difícil porque el presidente Obama no tiene mayoría ni en la Cámara de Representantes ni en el Senado. Entonces habrá que pensar en una renovación parcial del Senado próxima, que va a ocurrir a fines del próximo año, o a comienzos de 2017. Y también en la renovación total de la Cámara de Representantes, a ver qué es lo que ocurre. Hay un personaje clave, ¿no? Perdón que te interrumpa. Sí. En toda esta historia que se empezó a escribir como nuevo capítulo, obviamente a partir de diciembre del año pasado, cuando se firme el acta, y es el Papa Francisco. O sea, su intervención en este asunto fue crucial. Creo que para el mundo en general y para América Latina en particular, la actuación de ese gran hombre en temas como este es un impulso extraordinario a lo que significa la capacidad del diálogo. Y la diplomacia, felizmente, y finalmente es eso, es lo que hacemos los diplomáticos: dialogar y construir a partir de lo que es posible. 2 años enteros demoraron estas negociaciones, muy pacientemente y en el más estricto secreto. Y al final el resultado ha sido extraordinario, creo que para todos. ¿Y qué pasó los 52 años anteriores a esos 2 años donde se empieza a trabajar en reconstruir el diálogo, esos puentes que estaban rotos? Ya, los primeros años fueron de un enfrentamiento tremendo. En el año 61 se produjo la ruptura y en el año 62 se produce la llamada crisis de los misiles, por medio de la cual sabemos que el gobierno soviético de la entonces Unión Soviética, Nikita Khrushchev, el secretario general del Partido Comunista, había procedido a instalar esos misiles que podían eventualmente apuntar a los Estados Unidos con una cercanía geográfica muy grande. El presidente Kennedy utilizó el teléfono rojo, se supone, y en todo caso hizo una advertencia pública de que si no procedía a retirar esos misiles, procedería a atacar Cuba. El mundo vivió una tensión impresionante y todos vimos cuando Nikita Khrushchev decidió retroceder y se retiraron esos misiles. Eso es parte de la historia y en América Latina causó un impacto tremendo. Se produjo entonces la ruptura de relaciones de casi todos los países de América Latina, de todos, con excepción de México,
con Cuba. Inclusive el Perú rompió relaciones con Cuba. Sí, de acuerdo. Y en esa situación de tensión vivimos en medio del conflicto este-oeste, hasta que, y naturalmente la presencia de cubanos que habían salido de Cuba, se dio característica, pues, especialmente en el estado de Florida y parcialmente en otros estados. En consecuencia, el gobierno de los Estados Unidos perdió, digamos, orientación en este asunto. Vino el tema del intento del presidente Kennedy de invadir Cuba a través de el intento de la llamada Bahía Cochinos, el Pix Bay, que igualmente fracasó. En consecuencia, Estados Unidos aplicó el embargo y decidió ignorar a Cuba. Y en esa situación hemos vivido todas estas décadas hasta que el presidente Carter, en 1978, con Fidel Castro, en ese momento ellos deciden dar un paso significativo, que fue crear la llamada sección de intereses, por medio de la cual en la embajada suiza en Cuba se abrió una pequeña oficina de los Estados Unidos. No implicaba reconocimiento diplomático, pero sí la posibilidad de algunos diplomáticos americanos de poder interactuar en Cuba, y lo mismo en Washington. Por lo tanto, suscribe lo dicho por muchos especialistas, politólogos, políticos también, de que fue Kennedy quien permitió que esta distancia pues se volviera mucho más grande entre ambos países. Si Kennedy hubiese actuado de diferente manera, ¿no hubiesen tenido que pasar tantos años? Bueno, de diferente manera hubiera sido simplemente invadir Cuba y tomar una acción bélica. El tema ya no lo pudo controlar, porque cuando además Kennedy llega al poder, ya Fidel Castro había triunfado en La Habana su revolución. Eso se produjo en el gobierno de Eisenhower, ¿no? De modo que no sabemos qué hubiera pasado si Nixon ganaba la presidencia en 1960 en vez de Kennedy. Lo cierto es que Fidel Castro ganó terreno y se afirmó en el poder de un modo admirable. Y la gente que está ahora en Cuba, que ha nacido bajo este gobierno, ¿no?, autoritario, comunista de Fidel Castro, claro, no saben vivir de otra manera. Los que huyeron es porque de pronto les cambió la vida, porque no quisieron ver seccionadas sus libertades, sus derechos, y dijeron: de acá me voy, chau, abandono la isla. Pero cuando uno visita, por ejemplo, La Habana, se da cuenta de que hay gente que te dice: yo soy feliz con lo que tengo, y así tendría que ser el funcionamiento en todas partes del mundo, en el mundo en general. ¿Qué va a pasar desde el punto de vista social, tomando en cuenta además que una de las comunidades más grandes en Estados Unidos está conformada por cubanos? Bueno, obviamente no puedo, por razones comprensibles, analizar u ocuparme de qué es lo que pasa dentro de la República de Cuba. Lo que sí puedo decir es que mayoritariamente las encuestas en los Estados Unidos, inclusive de cubanos, o de cubanos nacidos ya en Estados Unidos que nunca han ido a Cuba, pero son culturalmente cubanos, mayoritariamente respaldan la acción del presidente Obama, como la respalda América Latina. Entonces, él ha sido muy cuidadoso en dar este paso, y creo que es finalmente algo irreversible. Y ahora que la embajada abrió sus puertas, o reabrió sus puertas, que hizo la bandera gringa, que está allí, además en una sede maravillosa, ¿no?, construida frente al mar, en plena Habana, ¿qué es lo primero que tiene que hacer el embajador de los Estados Unidos en Cuba? No hay embajador de los Estados Unidos en Cuba. Hay encargado de negocios. Bueno, digamos, pero es el que se maneja, el que maneja los asuntos diplomáticos. Tiene facultades, sí, pero no solamente ha pasado eso en La Habana. Hace 3 semanas pasó lo mismo en Washington. Se reabrió la embajada de Cuba en Washington, que además es un inmueble muy bello, y lo curioso es que estos inmuebles estuvieron muchas décadas cerrados, y cuando los reabrieron en su momento encontraron cosas extraordinarias, verdaderas joyas, máquinas de Coca-Cola muy antiguas y cosas por el estilo. Entonces ya en los dos países las embajadas están funcionando con encargados de negocios. El siguiente paso será la designación de embajadores. Para Cuba es más fácil designar al embajador en Washington. Para Estados Unidos va a ser muy difícil porque tiene que pasar por el Senado, ¿no? Sí, que claro. Es lo que ocurre en todas las democracias normales. Lamentablemente aquí no hay. Desgraciadamente no hay Senado. No, pues. Pero es lo que esperemos que algún día se restituya y se normalice, ¿no? Claro, pero digamos, esta persona que va a ocupar la embajada va a tener prácticamente las mismas funciones. O sea, sí, hay facultades que pueden variar, pero no, es el encargado El encargado de negocios tiene las mismas facultades, solamente que protocolarmente. A eso iba, ¿no es una manera un poco hipócrita decir
decir no, todavía el embajador no, hay que determinar qué es lo que pasa primero en los Estados Unidos con la persona que sea nombrada por Cuba para estar en nuestro país y viceversa a través, por supuesto, del visto bueno del Senado norteamericano, porque ahí existe la bicameralidad, 2 cámaras, como bien explicaba, ¿no? Diputados y senadores. Cuando lo pudieron haber hecho de frente, o sea, ya, el nombre es lo mismo, embajador. No, en este caso no es hipócrita. Para que el presidente Obama pueda nombrar un embajador en Cuba, tiene primero que proponerlo. No, de acuerdo. Y luego el Senado tiene que aprobarlo. Ese trámite puede demorar un año. Lo sé, a eso iba, pero no habría tiempo. De acuerdo, sí. Es que justamente ese es el punto. De repente no debió esto esperar hasta que antes de que exista este agente encargado de asuntos diplomáticos, sí, ingrese, se siente en su escritorio, se den las cosas por la vía correcta con el nombre que se merecen, embajadores. No, Juliana, ¿no? Está muy bien. El encargado de negocios tiene las mismas facultades. Ya la embajada está abierta. Y ahora puede tener los funcionarios comerciales, consulares, aduaneros y de todo índole como cualquier otra embajada normal. La llegada de un embajador es un hecho protocolar importante, pero que va a tomar su tiempo por razones de política interna de los Estados Unidos. Muy probablemente el próximo año, ojalá, ¿no? Si el presidente Obama logra convencer al Senado. Y ahora, ¿el otro paso cuál va a ser? Porque existe la posibilidad de que Cuba diga, ya, ok, ya está la embajada abierta, tenemos a este señor, hemos cedido también en la liberación de prisioneros, pero seguimos pidiendo el levantamiento total del embargo. Ya, se pueden pedir muchas cosas en diplomacia, pero la diplomacia siempre es el arte de lo posible, no es el arte de lo imposible. Y Cuba tiene mucha experiencia y mucha paciencia. Y lo mismo Estados Unidos. Para que se levante el embargo, igualmente se requieren leyes, se requiere una ley, y eso requiere un Congreso que lo apruebe, y eso va a demorar. El presidente Obama no tiene mayoría en ninguna de las 2 cámaras. En consecuencia, el levantamiento del embargo va a venir de todas maneras, pero no a muy corto plazo. ¿En cuánto tiempo, más o menos, se calcula? ¿Mediano plazo, largo plazo? Esta es una impresión personal. Sí, claro. Creo que van a tener que cambiar la composición de las cámaras y en consecuencia pudiera demorar algo, 1 o 2 años, posiblemente, salvo que el presidente Obama lograra con la destreza que tiene convencer primero a su propia bancada, porque en los propios demócratas hay algunas dudas, y luego después en los republicanos que tienen la posición más dura, ¿no? ¿Y cree que Fidel Castro hubiese logrado lo que Raúl sí a través de Obama en esta acta firmada el año pasado, que ha permitido que hoy estemos hablando de un hecho histórico después de 54 años? Lo que pasa es que es el signo de los tiempos, más allá de las personas. En Estados Unidos ha habido 10 presidentes a lo largo de todos estos años, desde que se inició la Revolución Cubana. Y finalmente se produce algo que es real, que ocurre también entre los seres humanos, que es cansancio. Es muy costoso para los 2 países tener este tipo de enfrentamiento. Y también hay que tener en cuenta que los empresarios norteamericanos son enemigos del embargo, pues, porque al contrario, la empresa privada en Estados Unidos lo que busca es la posibilidad de ingresar a todos los mercados. Entonces la presión de los empresarios también ha sido muy grande. Y ahora, ¿por qué te decía algo que es clave, que esto es bueno para América Latina? Porque uno de los problemas que confrontaba a Estados Unidos en los últimos años era el problema de la tensión ideológica con algunos países latinoamericanos, lo que le impedía procesar de manera natural las relaciones internacionales con países como los nuestros. Entonces había una agenda pendiente, y una agenda pendiente bastante gravosa. Al arreglar este tema con los Estados Unidos, hemos visto cómo hace 2 días, por ejemplo, el presidente Evo Morales de Bolivia ha manifestado su deseo, junto con la parte de Estados Unidos, de normalizar la relación y de nombrar embajadores prontamente. Esto es un paso que es directamente derivado del nuevo deshielo de la relación con Cuba. Y lo mismo va a pasar con Venezuela, y todos en América Latina vamos a empezar a respirar un clima de más tranquilidad, teniendo en cuenta que en Estados Unidos viven 55 millones de latinos. 55 millones. Si esos 55 millones fueran un país independiente, serían, después de México, el segundo país del mundo en cantidad de población hispanoparlante.
Qué alucinante. Entonces ya no estamos hablando de América Latina y Estados Unidos, porque Estados Unidos es parte de América Latina. Sí, claro. No, claro. Y además, en esta explicación que nos haces, ¿no?, acerca de cómo finalmente, porque pasa además en las relaciones humanas, de a dos, alguien tiene que ceder porque nadie puede vivir en conflicto, en guerra durante toda la vida, pues es claro que tanto en Cuba como en los Estados Unidos existía ya un tremendo desgaste, un agotamiento que exigía calmar las aguas, bajar la temperatura y decir, ok, no nos conviene, no vamos a llegar a ningún lado, no nos vamos a convertir en los mejores amigos, pero al menos podemos darnos la mano y empezar a transar en ciertos aspectos. Desde su perspectiva como diplomático, como experto en estos asuntos, ¿qué país cree que ha cedido más? ¿Y cuál de los dos considera que va a ceder más en los próximos años, Cuba o Estados Unidos? Ya, para que en diplomacia haya buenos acuerdos, la capacidad de cesión y de concesión tiene que ser idéntica y equilibrada. Si tú llevas a otro país a un mal acuerdo, el resultado al final va a ir en contra de ti mismo. Más que decir que uno ha cedido más que el otro, evidentemente los dos se han hecho lo que se llama concesiones mutuas en mesas de diálogo en Ottawa, que, repito, se han llevado ejemplarmente bien y con muchísimo cuidado y sobre todo con respeto. Los países tienen una tradición de enfrentamiento de 54 años, pero antes de eso tenían más de 100 años de amistad muy estrecha. Exacto. Ya, en consecuencia se conocen ampliamente, y los negociadores norteamericanos eran todos de origen latino, que hablaban español perfectamente bien. Eso ayudó muchísimo. Entonces han tenido un diálogo, yo diría que bastante cordial. Sí. Para ir terminando, a ver, señor Forsyth, se habla ahora de lo que vendría a partir de lo que sucedió hoy en cuanto a esta relación Cuba-Estados Unidos. Cooperación, Internet, derechos humanos. ¿Cómo debería plantearse esto en una cuestión de agenda? ¿Qué es lo primero que tendría que pasar? O darse. Ambos países han dicho que tienen temas pendientes, como es lógico, pues Estados Unidos ha dicho que tiene pendientes temas de derechos humanos, de democracia, de acceso a la Internet, de los prisioneros, ¿no? Y Cuba también ha señalado que tiene pendiente el tema del embargo, que tiene pendiente el tema de Guantánamo, que es un acuerdo firmado entre Cuba y Estados Unidos a fines del siglo XIX, ¿no? Y también Cuba ha señalado que tiene cosas que opinar acerca de la democracia y de los derechos humanos en el propio Estados Unidos, ¿no? Y de su derecho a manifestarlo. Tomando en cuenta además la cantidad de cubanos que viven allí, ¿no? Sí, seguramente, sí. Pero lo que entonces va a ocurrir es que ambos países, como suele ocurrir en estos casos, van a crear comisiones mixtas para empezar la negociación, y mientras tanto, yo supongo pues que los cubanos se prepararán para vender sus puros maravillosos e invadir el mercado norteamericano, o el ron incomparable que también tienen. Entonces son muchas sus fortalezas en un mercado de 350 millones de consumidores. Sí.